Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días a ti, Carmen, muchas gracias. Buenos días a tu auditorio. Sí, el informe de ayer tenía la ambición de ser un recuento de todo el sexenio. Sí, ¿no? sí, ciertamente sí. Y no se habló de la pandemia. Y no se habló, pues, del hecho fundamental que ocurrió durante ese sexenio, que es la pandemia. Evidentemente porque sale muy mal parado el gobierno, ¿no? 833,000 muertos. Oficialmente ya reconocidos, y pues uno de los países con el peor desempeño por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero a mí, como te decía fuera del aire, yo me senté a ver el informe del presidente con el mejor ánimo, digamos, con esperanza de que hubiese un recuento más objetivo, un poco ecuánime, ¿no? Como reconociendo que hay cosas que sí y que no, pero me llevé otro chasco, ¿no? Lo que escuchamos es una autocelebración sin límites, sin fisuras, ¿no? Lo que el presidente dijo, por ejemplo, de los 23 sistemas de salud estatales que son mejor que Dinamarca, es algo pues terrible, ¿no? Hay que decirle al presidente, por ejemplo, que durante su administración la esperanza de vida de los mexicanos se redujo 4 años, Carmen. No hay un país del mundo, ni siquiera los africanos, que hayan tenido un retroceso en materia de salud como ese, que es uno de los indicadores fundamentales para medir el éxito o no del sistema de salud. Ese, entre muchas otras cosas, ¿no? Fue un discurso casi autista, donde el contexto que está dejándole a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es probablemente el más convulso, el más atropellado y el más caótico que hayamos visto, pues yo quizás desde 1994, ¿no? El presidente, digamos, ya se enquistó con los Estados Unidos, con Canadá, con parte de la Unión Europea. Los empresarios están muy preocupados por su última herencia, los empresarios internacionales, las calificadoras, el Poder Judicial, otros poderes constitucionales, y ayer mismo, ¿no?, la marcha de los jóvenes y universitarios. Es decir, el caldo hirviendo que está presentando para ser administrado y para ser repartido por la doctora Claudia Sheinbaum, pues es uno de los más complejos, más enredados que yo haya visto en los últimos fines de sexenio. Sin duda, Ricardo Becerra, recuperando un poco la dinámica, el espíritu, digámoslo así, de lo que fue este libro del que estoy aquí recordando, que es publicado por Grano de Sal. Saludos a Tomás Granados, el fundador de Grano de Sal. Este balance y políticas para la reconstrucción, bueno, es casi el sexenio completo, porque les faltaba este tramo que ya ocurrió. En los ejes principales, ¿qué se puede decir de este fin de sexenio, además de lo que acabas de mencionar del informe? ¿Del mensaje o el informe? Yo creo que faltó una reflexión en el informe sobre la economía, ¿no? Está muy bien que el presidente... sí mencionó cosas, ¿no? Sí, que reivindique el asunto del salario, ¿no? Uh-huh. Sí, la recuperación salarial, que me parece pues una de las muy pocas, muy buenas decisiones y políticas de este gobierno, ¿no? Sin duda. Pero, Carmen, crecimos a 0.8% anual durante esos 6 años. Es decir, la peor tasa desde Miguel de la Madrid. México no había vivido un crecimiento tan bajo, tan exiguo, desde entonces, ¿no? Digamos, desde el inicio del neoliberalismo tan temido y tan odiado, pues repetimos la misma sopa, ¿no? En materia educativa, Carmen, creo que es muy importante subrayar, no lo hemos hecho suficientemente. Es la primera vez, Carmen, desde la Revolución, que la matrícula desciende, ¿no? Es decir, los muchachos entre 6 y 15 que es el indicador años, principalísimo, ¿no? Sí, claro. Por no hablar de la calidad, ¿no?, que también descendió en este sexenio. Bueno, es que no tenemos los elementos suficientes para saberlo, porque las pruebas de evaluación Pero PISA sobrevive, ¿no? PISA sobrevive, al parecer. PISA sobrevive, y PISA el año pasado arrojó que perdimos tanto conocimiento o habilidades en español, en matemáticas y en ciencias naturales. En los 3 campos más importantes retrocedimos, pues porque destartalamos el sistema educativo nacional, ¿no? Y por si fuera poco, digamos, el cuadro, pues tenemos las tasas de homicidios y de inseguridad más altas
desde que se tiene memoria, ¿no? Según los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vamos a llegar a 190,000 asesinatos en este sexenio, el más alto registrado jamás, ¿no? Y está, por supuesto, el tema tampoco mencionado, salvo los chicos de Ayotzinapa, de los desaparecidos y desaparecidas. Claro. Sí, que es pues una de las tragedias una más... Una omisión grave en este mensaje suyo. Sí, pero digamos, si tú haces el balance, como intentamos hacerlo en El daño está hecho, ¿no? En todas las materias, en la materia ambiental, por ejemplo, que tampoco se habló nada ayer. Ni una palabra de materia ambiental no existe. Y ninguna palabra tampoco en materia de avance de los derechos de las mujeres, Carmen. Es muy sintomático que dos temas de la modernidad que preocupan un montón a los jóvenes y bueno, a cierta franja de las clases medias ni siquiera tenga espacio en un evento y en un discurso tan largo, ¿no? Pero lo que quisiera yo subrayar también es que el presidente le está entregando, creo que deliberadamente, un puchero de caldo hirviente a la presidenta que vamos a pagar todos, empezando por la presidenta electa, ¿no? Es decir, la inestabilidad y el nerviosismo que ha inyectado la reforma judicial en marcha, que ayer puso a votación a mano alzada, ¿no? Como si eso... Él mismo sabía que estaba jugueteando porque citó a Matthew Kohler. Sí, es yo creo, insisto, uno de los tramos más complejos y más enredados que haya visto el país en una transición de gobierno. Y creo que debemos ser muy conscientes porque apenas empieza septiembre. Mañana se inicia la votación, el proceso en la Cámara de Diputados. O sea, es urgente, porque lo dijo el presidente. Sí, porque lo dijo el presidente, ¿no? Yo creo que en una de las fallas de formas, un tema como ese, de modales, de formalismos legislativos que tendrían que cuidar al extremo. Carmen, yo ya no pido que el presidente o su coalición respete y tenga cierta deferencia con la oposición, con los suyos, solo con los suyos. ¿Cómo está eso, Carmen, que los nuevos diputados que ayer tomaron protesta y los nuevos senadores que ayer tomaron protesta vengan a levantar el dedo, la mano, de unos dictámenes que ni discutieron, ni elaboraron, ni prepararon? Esa falta de forma, de falta de respeto a su propia coalición, creo que debería llevar o llamar la atención de la conducción política que viene en el país, ¿no? Yo espero que, aunque sea este tipo de cosas, sean corregidas por el próximo gobierno, porque como lo documentamos en El daño está hecho, el daño está realizado ya en materias sustantivas, ¿no? Economía, está en salud, en educación, pero también el daño está en la forma de convivencia. También está en la forma en que nos relacionamos. Principalmente. También, sí, en la forma en que conversamos y en la forma en que vamos a procesar los siguientes temas y los siguientes problemas durante los siguientes años. Espero que al menos en esa materia haya una modificación, porque la presidenta ayer lo vivió en carne propia. Cuando el presidente así de repente, ¿verdad que sí, Claudia? ¿O no, Claudia? Creo que fue la frase. Creo que la frase es, ¿o no, Claudia? ¿O no, Claudia? No. Sí, qué frase, ¿no? 2 veces o 3. Sí. Es decir, vas a estar... ¿En la sintonía que te digo? Ajá. Es más o menos, es el mensaje, ¿no? Y bueno, pues yo espero que una vez que la presidenta electa tome la posesión del aparato presupuestal y gubernamental, pues podamos entrar aunque sea un nuevo estilo de relación política y de relación social, gobierno y pueblo, ¿no? Pues sí, porque estamos hablando por lo pronto y por lo menos de estas iniciativas con las que se despide López Obrador. Yo no recuerdo un presidente saliente que haya una bomba como esta. No, ¿Sí? no, jamás, al contrario. Peña Nieto se fue antes de tiempo, ¿no? Claro. Peña Nieto le dejó las llaves y dijo, aquí con permiso ya me voy. Desde agosto. Increíble, desde agosto, ¿no? Sí. Esa cosa absolutamente también
inenarrable al final de la historia de un Peña Nieto que corrió y dijo, ahí te dejo, y tan tranquilo como sabemos. Sí, las restricciones o las constricciones con las que inicia la presidenta Claudia Sheinbaum son tremendas, ¿no? La verdad, no quisiera estar yo en sus zapatos en estos momentos. Primero, la agenda del inicio de gobierno y prácticamente de un buen tramo de los siguientes meses, quizás años, ya la puso el presidente desde febrero del año pasado, de este año, perdón. Ya ¿no? marcó la pauta. Marcó absoluta. la pauta, sí. Es decir, los temas son los que quiere el señor, no la nueva presidenta, ¿no? Luego, la selección de los senadores y diputados principales que están en la Cámara de Diputados no fue de la presidenta, no fue de Claudia Sheinbaum, se la impuso el señor presidente, ¿no? Parte del gabinete es continuidad del señor presidente. Y ahora son los tiempos y los modales y modos que dicta el señor presidente. Estamos ante un caso extremo digamos, de prolongación del poder indebidamente que no habíamos visto pues desde el general Cárdenas, ¿no? Es decir... Antes de, claro. El callismo. Solamente en el callismo. ¿Estás viendo el callismo aquí? Claro, sí. ¿Lo ves así? Pues te estoy diciendo, no estoy hablando de la psicología de la presidenta electa, ¿no? De Claudia Sheinbaum, no estoy hablando de ello. Estoy hablando de los hechos verificados y verificables que ya ocurrieron en el camino y que configuran un cuadro de restricciones, como digo, constricciones a la actuación de la presidenta muy fuertes, ¿no? Una presidencia predeterminada, ¿no? Sí, una presidencia que ya está perfilada. Al que le han dictado la agenda. Simple y sencillamente, la agenda y la compañía, además, con la que tiene que gobernar. Es un retroceso político que pues va a tardar mucho tiempo en sanar, si es que lo podemos sanar, porque está este otro tema. Es de tal magnitud y tan grande la ambición del Plan C, sobre todo la destrucción del Poder Judicial, pero también la destrucción de los órganos autónomos, ¿no? Es tan profundo que volver a construir una mayoría que restituya lo que vamos a perder, quién sabe cuántos años o décadas vamos a tardar de poder conseguirlo, ¿no? Es decir, por eso la resistencia y bueno, yo tengo todas las veladoras prendidas a que esa minoría en el Senado resista, ¿no? Y no pueda avanzar. ¿Sí? Se trata de un senador, senadora, ¿no? Sí, queda uno, ¿no? Quedaría una más, para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Se dio como se dio, y la Cámara de Senadores con los dos perredistas que se fueron de inmediato con Morena y todo lo demás, quedaría un senador o senadora de diferencia para tener mayoría calificada y tener el absoluto total control. Control, sí. Cosa que, bueno, pues como te digo, condenaría a México a estar peleando por reconstruir lo que se va a destruir tan animosamente, digamos, tan sin escrúpulo, ¿no? Tan inescrupulosamente como se pretende en este septiembre. Y por eso es tan sintomático el discurso de ayer del presidente, ¿no? A veces parecía que no estaba hablando en serio. No, a veces parecía que estaba... Pues, regodeándose. ¿No? Y cotorreando con... ¿O no, Claudia? Y bueno, la mano alzada. Y mentiras tan flagrantes como lo de Dinamarca, ¿no? Como lo del sistema de salud, entre otras cosas. Creo que lo que vivimos fue pues un cierre de sexenio que muestra que no hay seriedad, que no se la tomaron en serio. La complejidad y la dimensión de los problemas del país. Y que, pues, lo que sí se tomaron en serio es la destrucción y la cancelación de la herencia maldita que ellos llaman la herencia de la transición democrática en México, ¿no? Desconocida totalmente, ¿no? Totalmente desconocida, despreciada, pero es justamente esa herencia. Varios de los protagonistas de esa transición están ahora en esta sintonía. Así es. Lo cual es sorprendente, ¿no? Sí, claro. Sí, lo cual es... Pues, empezando por López Obrador. Alucinante. Pues alucinante, sí. Si alguien se benefició de aquella institucionalidad de la transición, pues fueron ellos. Fue Morena, en su momento el PRD, por supuesto el PAN, en fin, son los beneficiarios de ese tramado institucional
que tenía un montón de defectos, por supuesto. No, bueno, sí, todo tiene defectos, sin duda. Sí, pero había, digamos, había protagonizado el único gran proceso social exitoso del siglo XXI en México. Pacífico. Sí, es decir, México vivió una transición demográfica, ¿no? Y bueno, pues es un desastre porque la migración aumentó como nunca. No, digamos, no fue un proceso que aprovechamos debidamente. Vivimos el bono demográfico, sí. Sí, claro. Se nos está yendo, nos quedan 5 años. Sí. Hubo una transición económica pues que arrojó un modelo neoliberal, sí, y luego este post-neoliberal o continuo neoliberal de López Obrador, pues que arroja lo que arroja, 0.8% de crecimiento, ¿no? Y vivimos una transición democrática, es así. Esa sí funcionó, más o menos, y es la que ellos vienen a destruir. No tuvieron políticas para enfrentar las dos grandes transiciones, la de la población y la de la economía, no tuvieron los instrumentos ni la visión, pero la que sí atienden para mal es el único proceso, pues digamos, que admitió la sociedad mexicana y que la civilizó, aunque sea un poco más durante estos años, ¿no? En tu análisis, para cerrar, Ricardo Becerra, esta conversación, en tu análisis, ¿estamos frente a un nuevo PRI o estamos frente a qué cosa, según tu análisis? Es muy buena pregunta. Creo que esa es clave, esa cuestión. Yo creo que no estamos ante un nuevo PRI. Esto es algo más primitivo y esto es algo más tosco. Porque en el PRI, en el viejo PRI, existían, por ejemplo, pues una cierta vocación de construcción institucional. Aquí es, elimínese y ya veremos con qué lo sustituimos, ¿no? No es una metáfora. Eso pasó con el Seguro Popular. Eso pasó con el INSABI. Eso pasó con los aeropuertos, ¿no? A ver qué haces allá en Santa Lucía. Eso pasó en un montón de áreas. Primero elimina y luego ve cómo lo sustituyes. Eso está pasando con los órganos autónomos. Ahora nuestro derecho de acceso a la información, por el que tú peleaste tanto. Bueno, muchos. ¿Dónde va a quedar, no? En cambio, el PRI sí tenía, aunque sea a regañadientas, una vocación de construcción. ¿Te dirán que estás extrañando al PRI? Sí. ¿De verdad? Claro. A ver. Pues digo, no me da Imagínate añorar al PRI. No me da, sí. ¿Estamos fritos? Estamos fritísimos. Es que no me da pena decirlo. Por supuesto que el PAN y el PRI cometieron unas barbaridades y unos atropellos que por las que están pagando caro y está pagando el país. Pero lo que ha hecho Morena en este sexenio es, digamos, de una dimensión, de un tamaño y de una profundidad destructiva que no habíamos visto antes, ¿no? Que creo que eso es lo que ¿Tan grave como para añorar al PRI? Añorar no, ¿no? A ver, entonces. Es más bien valorarlo. Valorar, pues que había, por ejemplo, pregúntale tú a quien quieras de los gobernadores de oposición el trato que reciben frente al trato que recibían con el PRI. Es infinitamente más, era más sofisticado y había un ala, pues digamos, civilizatoria en ese PRI. Claro, había un Bronx. En Morena, pues domina el Bronx. Es realmente el ala hegemónica de ese partido, ¿no? Y así estamos, Carmen. Ahora, en efecto, la alternativa no es regresar al PRI, sino tener políticas de reconstrucción. Imagínate si todo lo que se trabajó para salir del PRI, evidentemente claro. Son décadas y décadas de un proceso transicional muy importante. Sí, claro. Y otra cosa, el PRI sí tenía un resorte. Sí, tenía un resorte de diálogo. Nunca cancelaban los diálogos. Un PRI, digamos, el PRI transicional. Exacto. No sé si los 70 fue un desastre. Vas a ver, los 70, tienes el 68, tienes el 71, tienes ese PRI. Pero tienes el PRI de Reyes Heroles, ¿no? Ah, bueno. El de la reforma política, 1977. Entonces, y a partir de ahí se inicia el PRI transicional, que, pues hombre, más diputados de representación proporcional, se crea el INE, se crea el IFE, etcétera, etcétera. Bueno, el sistema fue cediendo a la presión social, obviamente. Claro, pues sí. Bueno, pero había el resorte del diálogo y de establecer condiciones de
de acuerdo. Yo no recuerdo ningún sexenio, ni siquiera Salinas, ni siquiera con aquella frase de ni los veo ni los oigo, que se haya cerrado a tal punto el diálogo y la conversación y la deliberación con la oposición como el gobierno de López Obrador. Y ese es un retroceso enorme. ¿Y crees que eso continúe con el de Sheinbaum? Yo juro, y más bien deseo, y tengo todas mis veladoras, como te digo, para que, aunque sea en las formas, el gobierno de Claudia Sheinbaum sea otra cosa.